Hemos hablado muchas veces de cómo nos afectan en nuestro día a día los psicópatas, pero poco se habla de cómo son durante la infancia y la adolescencia. Estos seres sin sentimientos que van dejando un rastro de cadáveres emocionales por donde pasan, fueron pequeños monstruitos en el pasado. Se me hace un poco difícil hablar de este tema porque, a diferencia del abuso psicopático en la vida adulta, del que tenemos un montón de información y grupos de apoyo para entender lo que nos ha pasado y superarlo, con el bullying ni hay tanta información, ni se aborda desde el punto de vista necesario para ayudar a las víctimas, ni se está solucionando este problema que cada año se lleva por delante las vidas de muchos niños y adolescentes. ¿Y qué es el bullying? Pues para los adultos parece que son cosas de niños, que es algo en lo que no hay que intervenir, que son cosas que pasan durante la infancia y que son los propios niños los que tienen que solucionar sus problemas. Este punto de vista es el que perpetúa el abuso, porque el niño abusón enseguida aprende que tiene vía libre para hacer todo el mal que quiera, y en cambio la víctima se encuentra totalmente a la deriva y a merced de sus abusadores, sin encontrar a nadie que le preste un poquito de atención y que sea capaz de ayudarla. Los niños van a la escuela a aprender a ser personas, no solamente a adquirir conocimientos teóricos. Pero parece que a nuestro sistema educativo se le ha pasado por alto este detalle. Los niños aprenden a socializar con el resto de seres humanos en la escuela y nuestros compañeros de clase se convierten en nuestra segunda familia porque muchas veces pasamos más horas con ellos que con nuestra familia real. Y nadie nos enseña cómo se hace esto de ser personas. Parece que tenemos que aprenderlo por nosotros mismos. Los profesores están demasiado ocupados con su tarea de hacernos memorizar conocimientos teóricos, pero sobre la vida y sobre las relaciones humanas nadie nos enseña nada. Los niños están aprendiendo a ser personas y a relacionarse con los demás aunque nadie se lo enseñe. Y esto tendría que ser algo inocente y en lo que los adultos no tuvieran que intervenir en un mundo utópico donde todos fuéramos almas puras. Pero este no es el caso y por desgracia hay niños que nacen con instinto de depredador y que van a la escuela a ensayar y a perfeccionar sus artes oscuras con sus compañeros. El psicópata lo es desde que nace y toda su maldad se encuentra comprimida en su pequeño cuerpo desde el momento en que empieza a existir. Pero claro, tiene que aprender a dominarla y a utilizarla para controlar a los demás. Y a eso es a lo que va la escuela. Con esto no quiero decir que todos los niños que hacen bullying sean psicópatas, ya que, visto desde fuera, a ojos de los profesores, cuando un caso de bullying es tan evidente como para que los adultos se den cuenta, lo único que ven es a un grupo de niños que puede ser bastante numeroso y que por la razón que sea, o sea, cosas de niños, van en contra de otro. Ningún profesor sabe cómo actuar en estos casos, porque ni están entrenados para hacerlo, ni son capaces de imaginarse la verdadera magnitud del asunto. El niño o niña psicópata hace del colegio su reinado del terror personal y sumerge a sus compañeros en un despiadado universo paralelo. Uno que se ha creado en su mente, en el que él es el amo supremo y todos los demás son los súbditos, en el que él es la ley y todos obedecen sin rechistar. Aquí tengo que hacer un paréntesis para aclarar que en mi punto de vista hay algunas diferencias entre niños y niñas psicópatas y básicamente radica en los estereotipos de género y en las distintas maneras que tenemos de socializar hombres y mujeres. En cierta manera está socialmente aceptado que los niños sean violentos y el niño psicópata ejercerá su poder con los demás a través de la violencia física, lo que comúnmente conocemos como un abusón. Las niñas, en cambio, aunque suelen recurrir a la fuerza bruta para dominar a sus compañeros cuando son muy pequeñas, rápidamente son corregidas por los adultos, porque no puede ser que una señorita vaya pegando a sus compañeros. Las niñas tienen que ser como florecillas delicadas, y las niñas psicópatas enseguida aprenden a que es mucho mejor ejercer la violencia emocional que la física, porque no deja huellas y es mucho más difícil de detectar. El psicópata posee un talento innato para dominar a los demás y el niño psicópata, a través del miedo, va a conseguir que todos los demás compañeros lo respeten y lo obedezcan. Desde bien pequeñitos saben cómo encandilar a los adultos y a ojos del profesorado seguramente sean unos alumnos excelentes y nadie va a sospechar del control que ejercen sobre sus compañeros. Crearán una especie de jerarquía en la que el niño psicópata manda y nadie será consciente de esta dinámica porque se habrá dado con el paso de los años muy progresivamente. Poco a poco, este niño irá consiguiendo el poder sin que nadie se lo cuestione. Además, nunca actuará solo.
El niño psicópata suele tener un grupo de fieles amigos que lo apoyan y lo respaldan en todo. Y puede parecer que están muy unidos, pero lo único que los mantiene juntos es el miedo y el rencor que sienten hacia el mundo y las ganas que tienen de depredar a otro ser humano para intentar sentirse un poquito menos insignificantes. Y así es como empieza el bullying. Cuando el líder de este grupo selecciona una presa, todos los demás se le lanzan a la yugular sin pensarlo dos veces. En ocasiones, la víctima puede ser un integrante del propio grupo, porque si el psicópata no encuentra a otra persona al alcance, no dudará en descuartizar a uno de los suyos para pasárselo bien. ¿Y cómo se selecciona a la víctima? Cuando explico que en el cole me hicieron bullying, el 90% de las veces me preguntan ¿por qué? Como si existiera alguna razón por la que alguien mereciera esto. Y podría dar muchas razones por las que sufrí bullying, como por ejemplo que yo no pertenecía a la misma clase social que ellos, o que mi ropa era bastante más barata que la suya, que mi color de piel incitaba a las burlas, que mis notas no eran tan buenas. En definitiva, había un montón de razones para hacerme bullying, pero aceptarlas sería admitir que fue mi culpa y que yo me merecía ese maltrato. Aceptar estas razones es racionalizar el maltrato y es precisamente lo que hacen ellos, y yo por ahí no paso. Los abusadores necesitan mantener su conciencia limpia y para eso tienen que creer que actúan de una manera ética y que sus actos están justificados. Es por esta razón que buscan motivos para culpar a la víctima y responsabilizarla por el trato que recibe. Los motivos simplemente son las excusas que le ponen al mundo y sobre todo que se ponen a sí mismos para no sentirse culpables por maltratar a otro ser humano. Si la víctima intenta buscar ayuda entre el profesorado, lo máximo que va a conseguir será que hablen con los perpetradores para intentar llegar a una mediación. Oportunidad que van a aprovechar para minimizar su sufrimiento, para poner excusas y, claro que sí, delante de los profesores se van a disculpar para parecer inocentes. Y los profesores se marcharán orgullosísimos por el buen trabajo que creen que hacen. A ningún psicópata le gusta ser expuesto y la ofensa que comete su víctima al explicarle su caso a un profesor se paga muy cara. Como si se tratara de una maldición o de una enfermedad mortal muy infecciosa, la víctima será tachada de chivata por el psicópata y su séquito, siendo merecedora de las peores venganzas a causa de su atrevimiento. De esta manera, además de no responsabilizarse por el dolor que le están causando a otra persona, la hacen sentir culpable y responsable del maltrato que recibe. Y cuando una víctima de abuso se siente culpable, está perdida. Cuando una persona se siente culpable, no se defiende porque cree que se merece las consecuencias de sus errores. Esto es algo que el psicópata aprende desde bien pequeñito y que luego pondrá en práctica en su vida adulta para atrapar a sus parejas en relaciones tóxicas de las que les sea muy difícil escapar. Al psicópata le encanta buscar culpables y hacerles pagar por sus errores. Y su modo de ver la vida podría resumirse en esta frase: ¿la has cagado? Pues ahora te jodas. Y bajo esta premisa justificarán toda clase de acciones, siempre en nombre de su justicia y su deformada forma de ver la vida. El niño que se encuentra en esta situación rápidamente aprende que es inútil buscar ayuda, porque además los psicópatas son unos actores perfectos y saben de qué manera tienen que actuar para escurrir el bulto delante de los profesores. Saben cómo parecer inocentes y no van a dudar en mentir descaradamente y en deformar la realidad de las formas que haga falta para que la historia que explica su víctima no tenga ningún sentido. O para que los profesores se encuentren dos versiones completamente contradictorias de los hechos y no sepan a quién creer. Y normalmente se decantan por creer a los abusadores, porque al actuar en grupo pueden ejercer muchísima más presión para que su versión sea escuchada. Este es el arte del gaslighting y es algo que el psicópata va perfeccionando desde su infancia. Para poder actuar impunemente y que el resto de compañeros no condenen sus acciones, el psicópata necesita que todo el mundo juegue bajo sus normas. De manera que llevará a cabo por todos los medios que tenga a su alcance numerosas campañas de difamación en contra de su víctima, con el objetivo de convertirla en el hazmerreír y que poco a poco vaya perdiendo el respeto y el apoyo de los demás compañeros. En ocasiones, el psicópata también generará disputas para que otras personas tengan razones para odiar a su víctima. Y todo esto lo hacen con el objetivo de que la víctima quede completamente aislada y sin nadie en quien apoyarse, y de esta manera sea mucho más vulnerable. Otra técnica súper divertida para el abusón y su séquito es la del silbato de perro. Consiste en decir palabras o emitir sonidos aparentemente aleatorios y que no tienen ningún significado para nadie que los está escuchando.
excepto para la víctima, que va a captar perfectamente el mensaje. Esta técnica se puede utilizar en cualquier momento del día. Cuanta más gente haya delante, mejor. Y si es en medio de una clase o de un examen, todavía mejor. Los abusones harán sonar el maldito silbato de perro y solamente su víctima se va a dar cuenta de que se están burlando de ella, viéndose obligada a callarse, a no hacer nada, a fingir que no lo escucha o a fingir que no le afecta, porque si reacciona va a quedar como una loca delante de todas las demás personas y nadie va a entender el motivo por el que está tan alterada. Con este panorama, la víctima acaba resignándose a lo que le venga, porque sabe que si intenta defenderse va a ser muchísimo peor. ¿Os suena de algo esto? Es la famosa indefensión aprendida, y es lo que viven las parejas de los psicópatas en la vida adulta, razón por la que se quedan a su lado aunque las estén maltratando. Para ser simplemente cosas de niños, veo demasiadas similitudes entre lo que hacen cuando son pequeños y lo que hacen cuando son adultos. Y las similitudes no terminan aquí. La retorcida mente del psicópata le empuja a jugar con los sentimientos de los demás para pasárselo bien. Y habrán muchas veces en las que se acerque a su víctima en son de paz y simulando arrepentimiento. Y de repente la desconcertada víctima no podrá creerse que la estén tratando con dignidad y bajará sus defensas por sentirse a salvo. Momento que utilizarán los abusadores para colarse en su corazón cual caballo de Troya y atacarla cuando menos se lo espere, haciéndole todavía más daño del que le habían hecho hasta ahora. Después de aguantar todo tipo de vejaciones y puñaladas por la espalda durante años, la víctima se volverá huraña y vivirá en un estado constante de hipervigilancia, cosa que le servirá a los demás para burlarse de su mal carácter y para culparla por todas sus desgracias. Y todo esto va a pasar tan progresivamente que a ninguno de sus compañeros le va a parecer raro. Estarán tan inmersos en la realidad que ha creado el psicópata que simplemente no se extrañarán ante sus abusos y tampoco los condenarán. Algunos hasta es posible que se unan y participen en esta dinámica sin darse cuenta de que están participando en un macabro juego ideado por una mente retorcida. Puede que haya algunos niños que se den cuenta de que hay algo que anda mal, que hay un compañero que necesita ayuda, pero estarán tan agradecidos de que no les pase a ellos que preferirán mirar hacia otro lado por miedo a convertirse en el objetivo de los abusones si intervienen. Todo esto es tan enrevesado que ningún adulto puede imaginarse lo que vive un niño que sufre bullying. Ellos solamente ven a un pobre inadaptado por el que no pueden hacer nada. Los profesores no están preparados para entender esto y mientras sigan pensando que el bullying son cosas de niños, estarán perpetuando el abuso psicopático. Para detener este ciclo que parece natural e inevitable, es necesario un cambio de actitud y de punto de vista. Hay que educar al profesorado para que sepan detectar el abuso a tiempo y proteger a la víctima. Y hay que reeducar a nuestros niños para que no toleren el maltrato y para que no se callen cuando sean testigos de él. Pero esto que estoy diciendo es una utopía y desgraciadamente, si ya has sido escogido como blanco del psicópata, la única manera de detener esto es hablar seriamente con tus padres y que te cambien de colegio. El psicópata sentirá que ha ganado porque ha conseguido eliminar a su víctima y tú podrás continuar con tu vida en otro centro lejos de toda esta locura. Todas las víctimas de bullying piensan alguna vez en el suicidio y por desgracia muchas lo llevan a cabo. Si no es durante su niñez, lo hacen cuando son adultos a causa de la depresión que llevan arrastrando desde que son jóvenes. Consentir el bullying es ser cómplices de esta forma encubierta de terminar con la vida de otra persona. Es darle alas a los psicópatas para que aprendan desde pequeñitos a que siempre pueden salirse con la suya y que pueden atormentar a otro ser humano hasta empujarlo al suicidio, sin que nadie se entere y sin tener que rendir cuentas por sus acciones. La postura de la dirección de la mayoría de los centros ante el bullying, si algún padre llega a quejarse de lo que le pasa a su hijo, es negar o minimizar lo que está pasando y afirmar que eso es la primera vez que pasa en su centro y culparán a la víctima de ser la causante de las discusiones con sus compañeros por su mal carácter. Esta manera de proceder es el caldo de cultivo perfecto para la psicopatía. Y mientras esto no cambie, las víctimas se verán obligadas a huir para poder tener una infancia normal en otro colegio lejos de sus abusadores. Me gustaría poder darle algún consejo a las personas que lo están viviendo para que puedan evitarlo, pero es que, por desgracia, no se puede. Nos escogen por nuestra luz y por nuestra bondad. Y como es nuestra naturaleza, ni dejaremos de brillar ni dejaremos de ser buenas personas para no llamar la atención de estos desgraciados. Porque eso sería dejar que la psicopatía venza.
y no podemos permitirlo. Igual que en la vida adulta, la única manera de escapar de las garras de un abusador es el contacto cero. La diferencia es que siendo adultos es una decisión que debemos tomar nosotros y de la que somos los únicos responsables. Pero si te pasa cuando eres pequeño, la única alternativa que tienes es que tus padres te escuchen y que te cambien de colegio, y a veces no es fácil. A los hijos os tengo que decir, no os calléis, insistid, faltad al cole, liadla de todas las maneras que haga falta, pero que vuestros padres os escuchen porque no podéis seguir en esta situación. Y a los padres os tengo que decir que escuchéis a vuestros hijos, que por un momento olvidéis vuestras responsabilidades de personas adultas y le prestéis atención a esta personita, que dejéis de pensar que son cosas de niños y hagáis algo antes de que sea demasiado tarde y ya haya pasado una desgracia. La psicopatía está instaurada en nuestro sistema y una víctima sola no puede hacer nada. O nos apoyamos entre todos o nunca va a vencer el bien. No os calléis si sois testigos de maltrato. Alzad la voz, exponed al maltratador. No seáis cómplices silenciosos de su terrorismo emocional. Entre todos podemos conseguirlo. Somos mucho más fuertes que ellos y unidos no podrán con nosotros. Y bueno, esto era todo lo que tenía que decir. Si has sido víctima de bullying y quieres compartir algún consejo para las personas que lo estén viviendo ahora, te animo a dejarlo en los comentarios y así compartes tu experiencia. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus seres queridos para que ellos también sean conscientes del poder que tienen y que así seamos muchísimas más personas iluminando el camino de otras. Os mando un abrazo muy fuerte.